una formación que aparece una y otra vez en los mercados, pero que la mayoría de traders pasa por alto. En Forex, en futuros, en índices, en acciones, incluso en criptomonedas. Y lo curioso es que muchos traders la tienen frente a sus ojos todos los días, pero no saben aprovecharla. Estoy hablando del canal alcista, una de las estructuras más limpias y fáciles de identificar dentro de la acción del precio, porque cuando entiendes cómo funciona un canal alcista, no solamente aprendes a seguir tendencias, también aprendes a entender dónde podrían aparecer las mejores oportunidades de compra. Así que hoy aprenderás qué es, cómo está formado, dónde aparece y cómo puedes utilizarlo dentro de tus análisis. Y antes de entrar de lleno al tema, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo aprenderás estrategias, también aprenderás a leer el mercado, gestionar el riesgo y desarrollar una mentalidad de trader profesional. ¿Qué es un canal alcista? Un canal alcista es una estructura donde el precio se mueve hacia arriba respetando dos límites. Un límite inferior que funciona como soporte dinámico y un límite superior que funciona como resistencia dinámica. Dicho de una manera más sencilla, es como una carretera que va subiendo. Mientras el precio permanezca dentro de esa carretera, los compradores siguen teniendo el control. Imaginen subir una escalera. Das algunos pasos hacia arriba, te detienes un momento, luego continúas, después vuelves a avanzar. No subes todos los escalones de una sola vez, pero mientras sigas subiendo escalón tras escalón, la dirección sigue siendo alcista. Eso es exactamente lo que vemos dentro de un canal alcista, de esta manera. ¿Cómo identificarlo? Para identificar un canal alcista necesitamos tres elementos. El primero, máximos cada vez más altos. Vean que este máximo es más alto que el anterior. Este máximo es más alto que el anterior. El segundo, mínimo cada vez más alto. Este mínimo es más alto que el anterior. Este otro mínimo es más alto que el anterior y así sucesivamente. Y el tercero, que el precio respete una estructura relativamente ordenada. No tiene que ser perfecta, pero sí debe demostrar una dirección clara hacia arriba. Si esta clase te ayudó a entender mejor los canales alcistas, dale me gusta al video y cuéntame en qué mercado has visto más veces esta estructura. ¿En el oro, forex, criptomonedas? Déjame tu respuesta aquí abajo, me encantará leerla. Y no te vayas todavía, porque dentro de unos minutos te voy a mostrar exactamente dónde buscar compras dentro de un canal alcista y cuáles son los errores que hacen que la mayoría termine entrando en el lugar equivocado. ¿Por qué funcionan los canales? Porque representan equilibrio. Los compradores tienen el control, pero los vendedores siguen intentando reaccionar. Por eso vemos impulsos y retrocesos constantemente. Es una batalla. La diferencia es que uno de los bandos está ganando, en este caso los compradores, porque la tendencia se está yendo hacia arriba. El error número uno, el primer error es pensar que cualquier movimiento alcista es un canal. No, un canal necesita estructura, necesita orden, necesita varios puntos de contacto. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces toca el precio esta línea? Una, dos, tres, cuatro veces. Y en la siguiente línea de arriba, ¿cuántas veces lo toca? Una, dos, tres, cuatro veces. Pareciera que fuera una escalera. Si no existe esa estructura, probablemente no estamos viendo un canal. Error número 2. Intentar vender porque el precio está muy arriba. Este es uno de los errores más comunes. Muchos traders piensan, ya subió demasiado y venden, pero olvidan que una tendencia puede seguir avanzando mucho más de lo que imaginan. ¿Que se puede vender dentro de un canal alcista? Claro que sí, como en este punto de aquí, en este punto de aquí, pero debes entender algo muy importante. Mientras la estructura siga siendo alcista, las probabilidades suelen estar más a favor de las compras que de las ventas. Por eso, especialmente si estás comenzando en el trading, lo más recomendable es aprender primero a operar a favor de la tendencia, porque cuando operas en la misma dirección que el mercado, normalmente estás poniendo las probabilidades de tu lado. Y en trading no se trata de adivinar,
Se trata de tomar decisiones donde tengas la mayor ventaja posible. La diferencia entre un trader que avanza y uno que se queda estancado suele ser el acompañamiento. Si quieres acelerar tu proceso, evitar años de prueba y error y aprender junto a una comunidad comprometida con los resultados, aplica a FDM Training University ahora. El siguiente nivel de tu trading podría estar a una sola decisión de distancia. Entonces, ¿dónde hay más probabilidades para entrar en un canal alcista? En este punto de aquí, en este otro punto de aquí y también en este punto de aquí. Estamos operando a favor de la tendencia. Continuamos con el error número 3. Otro error muy común es pensar que todos los canales alcistas son iguales. Y la realidad es que no. No es lo mismo un canal alcista que acaba de formarse y muestra mucha fuerza alcista que un canal alcista que lleva mucho tiempo subiendo y ya muestra señales de debilidad. Por eso no basta con identificar el canal, también debes observar cómo se está comportando el precio dentro de él. Ahora que ya entiendes qué es un canal alcista, cómo está formado y cuáles son los errores más comunes, vamos a pasar a la parte más importante, los ejemplos reales, porque cuando empieces a verlo directamente en los gráficos, te darás cuenta de que esta estructura aparece mucho más seguido de lo que imaginas. Estamos en el oro en temporalidad de un día. Aquí, a partir de este punto, tenemos un canal alcista. De esta manera vamos a duplicarlo. Más o menos así quedaría nuestro canal. Aquí tenemos nuestro primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Y vean que en la parte de arriba, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto y aquí nos hace un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista. Hay más probabilidades de meter compras que ventas. Si tú hubieras metido una venta en este punto, probablemente hubieras perdido la operación. Por eso, si eres un trader que apenas está comenzando y tienes poca experiencia, lo mejor es buscar compras. Por ejemplo, en este punto hubieras buscado una compra, un riesgo-beneficio de aproximadamente 1 a 2 y hubieras ganado. ¿Por qué? Porque simplemente estás siguiendo la tendencia alcista junto con el canal. Estamos en dólar estadounidense con franco suizo en temporalidad de un día. Vean que aquí se está formando un canal alcista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el primer toque y este sería el segundo toque. Duplicamos la línea dinámica y lo ponemos de esta manera más. Y así quedaría nuestro canal. Entonces nosotros podemos esperar que el precio regrese a esta zona y buscar compras. Y así quedaría. Claro, con confirmaciones siempre. O si eres un trader más arriesgado, pudiéramos buscar aquí ventas de esta manera. Pero recuerden, hay mayor probabilidades de éxito hacia compras porque el canal es alcista. Aquí otro ejemplo, estamos en el euro con yen japonés en temporalidad de un día. Aquí tenemos un canal alcista de esta manera. Duplicamos esta línea y más o menos así tuviéramos nuestro canal. Entonces el precio tocó aquí un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y aquí fue cuando ya la tendencia se agotó y cambió de dirección. Pero mientras tanto pudimos aprovechar estos 4 puntos para ser más específicos a partir del tercer punto y el cuarto punto. Y aquí se hubieran aprovechado estas compras. Recuerden que pueden verlo en cualquier mercado y en cualquier temporalidad. Hoy aprendiste que un canal alcista no es solamente dos líneas dibujadas sobre el precio, es una representación visual del dominio que tienen los compradores dentro del mercado. Mientras el precio siga respetando la estructura, la tendencia sigue viva. Y cuando aprendes a identificar eso correctamente, dejas de perseguir movimientos y empiezas a entender mejor la dirección del mercado. Ahora imagina que además de saber identificar una tendencia, también pudieras detectar cuándo está empezando a agotarse. Pues precisamente de eso hablo en una de las clases más importantes, el hombro, cabeza, hombro. Una figura chartista diseñada para ayudarte a identificar posibles cambios de tendencia antes que la mayoría. Si aún no lo has visto, te la dejo por aquí porque puede cambiar por completo la forma en la que analizas los gráficos. Nos vemos ahí, traders. Tradea y duerme.